junta la cátedra, y bueno, hoy les voy a explicar lo que es la parte práctica. Después creo que estaré en otra clase más teórica, porque a veces doy clases teóricas, a veces prácticas, por otros temas. Pero bueno, lo que vamos a hacer hoy es explicarle lo que es la parte práctica, cómo son los trabajos prácticos, y dar parte de un trabajo práctico, diríamos. Me voy a desconectar un segundo acá. Vamos a ir acá primero. ¿Se está viendo bien la filmina? Sí, profe. Bien, yo no los veo, así que cualquier duda que ustedes tienen, me cortan en la explicación y yo les explico, porque no los estoy viendo y tampoco veo los mensajes, así que solamente tengo en este momento la filmina. Bueno, como ustedes ya vieron en la parte teórica, esta materia se llama Legislación y Ética Profesional. Lo que yo no sé si la ingeniera Garela les explicó, pero voy a hacer un repaso de las condiciones de regularidad y promoción, que de todos modos ustedes los tienen en LEP. Ahí van a tener toda esta información para tenerla, diríamos, en el momento que la necesiten ver. La condición de regular es, por un lado, la asistencia al 80% de las clases. En estas clases, la forma de tomar la asistencia es realizar cuestionarios en las determinadas clases. En general, en todas las clases teóricas, principalmente, en algún momento de la clase, se les va a hacer unas preguntitas a través del Meet, y con eso tendremos la asistencia, porque recuerden que son clases virtuales, pero eso no significa que no tengan asistencia, ¿no? Entonces, ustedes tendrán que tener la asistencia al 80% de las clases, como primer punto. Después, aprobar el 100% de las actividades prácticas. Hay una serie de trabajos prácticos, son 3 o 4 trabajos prácticos que ustedes van a tener que realizar, y los van a aprobar con una calificación del 60%. O sea, tienen 2 posibilidades de entrega de práctico. O sea, una primera entrega del trabajo práctico, se lo corrige, si la calificación es 60 o mayor, ya se le pone este puntaje, y si no llegan a esa calificación, se le indicará los cambios, todo a través del Meet, ¿no? Que ustedes tienen que hacer, y tienen otra posibilidad de entrega. Solamente tienen 2. Ya si en la segunda entrega no aprueban el trabajo práctico, quedaría desaprobado, y pueden al final del cuatrimestre rendir o tratar de recuperar uno solo de estos trabajos prácticos. Después, el punto 3 es aprobar en forma, esto es individual, porque las actividades prácticas es en grupo, ¿no? En grupo de 10 alumnos. En el parcial o las evaluaciones parciales teóricas son individuales y tienen una calificación mínima del 40% en cada una de ellas, y un promedio, diríamos, de 40%. En este caso se puede recuperar una de las 2 evaluaciones parciales, y en ese caso se perdería la nota. O sea, si ustedes tienen, no sé, un 60 y un 30, se recuperaría ese 30, se pierde, y bueno, la nueva nota pasaría a promediarse con la anterior. En este caso, si ustedes ya cumplen con las condiciones de regularidad, van a un examen teórico final, que es oral y es presencial, ¿no? En el caso de que, cumpliendo el punto 1 y el punto 2, ustedes aprueben esas evaluaciones parciales teóricas con un promedio de 60, donde la nota mínima sea 40 y el promedio de 60, podrán recuperar una de ellas en el caso de que no lleguen a ese promedio de 60, que también recuperando esa se pierde la nota anterior, y en ese caso tendrán un coloquio integrador. Entonces, cumplimentando estos 3 pasos, se va a un coloquio integrador, que generalmente se fija una fecha luego de los parciales y antes de los exámenes. Hay una sola fecha donde ustedes se anotan, y se rendirá
ese examen, diríamos, o ese coloquio. Si no se presentan, se pierde esa promoción y ya rinden como regulares. Y en el caso de que tanto en el punto 2 como en el punto 3 ustedes alcancen un promedio del 80%, incluso también lo tienen que tener, o sea, tanto, diríamos, en los trabajos prácticos, ¿no? Del 80% son notas separadas. En los trabajos prácticos un promedio de 80% más. Y en los parciales también un promedio de 80% o más, donde no hay recuperación, quedan exceptuados de rendir ese coloquio integrador y sería una promoción directa. En este caso quedaría la materia aprobada. Bueno, si no se cumple alguna de las condiciones de regularidad, se queda como libre, y bueno, ya es un examen diferente que se verá en el momento que alguno lo necesite. De todos modos, eso está en el reglamento. ¿Cuál es la metodología de las actividades prácticas? Bueno, generalmente son clases que son teóricas prácticas, porque en realidad los prácticos cuentan con una parte teórica. Entonces, las clases son teóricas prácticas y en algunos casos hay talleres para que ustedes se saquen las dudas. De todos modos, ustedes van a tener un docente a cargo que tiene un horario de consulta, o sea, todos los docentes tienen horario de consulta, tanto para teórico como para práctico. Entonces, ahí ustedes podrán evacuar sus dudas, ya sean teóricas, diríamos, de los trabajos prácticos o teóricas de la materia en general. Esos trabajos, como habíamos dicho, son entregas de forma virtual y se hacen a través del LEP en el aula virtual. Ya vamos a ver cómo. Siempre van a tener una guía, o sea, cada trabajo práctico tiene una guía con las consignas y las instrucciones correspondientes para realizar ese trabajo práctico. La mecánica de información, dijimos que es a través de del aula virtual, o también hay una página web que hay alguna información, pero generalmente es el LEP lo que utilizamos más. ¿Hasta acá me van entendiendo? Avísenme en cualquier cosa si no entienden algo. ¿Se entendió? Sí. Sí, perfecto. Bueno, acá yo lo que hice es imprimir un print de pantalla para que vean cómo es. Ustedes de todos modos ya pueden entrar a estas páginas. Fíjense que acá tienen los MIT de las clases teórico-práctica. Eso, fíjense bien, lo van a tener en el cronograma, en qué aula tienen que ir, porque ustedes hay clases que las tienen juntos con alumnos de gestión de las organizaciones y hay clases que las tienen solas, que son específicamente de ingeniería aeronáutica. Entonces, ahí fíjense siempre a cuál de las aulas se tienen que dirigir. Acá, en este sector, tienen, por ejemplo, todo lo que es el equipo docente con los horarios de consulta, incluso creo que están los mails también, o sea, está el Meet de cada docente y los mails. Se van a encontrar el programa, la metodología, que es lo que les fui explicando, el reglamento también, y un cronograma, no sé si en este momento ya está, pero ahí van a tener todas las clases, o sea, el día que se le da la clase, el horario, el aula que tienen que ir y el tema que van a tener. Entonces, siempre fíjense en el cronograma para saber qué clase corresponde. Bueno, esta es la primera parte, diríamos, de la página. Seguimos hacia abajo, acá cerré esta y abrí esta zona. ¿Por qué? Porque acá ustedes van a tener toda la información, por ejemplo, lo que son las novedades. Toda la información que ustedes necesiten la van a tener a través de novedades. Por ejemplo, el día del parcial, el horario, el aula, los temas, o cualquier información que se les necesite dar a ustedes, lo tienen acá en novedades. Puede ser al grupo completo, puede ser a un grupo en particular o a un alumno en particular. Lo que sí, fíjense siempre en estas novedades, porque antiguamente se les enviaba un mail, cada vez que había una novedad se enviaba un mail, pero bueno, luego por la cantidad de alumnos que hay, el LEP ya no permite hacer eso, entonces tienen que estar chequeando si hay alguna novedad. Supóngase que, no sé, se cambia el horario de una clase, bueno, hubo algún problema, siempre fíjense en acá. Y lo otro que tienen es la integración de grupos. Entonces, ustedes tienen que formar grupos de 10 alumnos como máximo. Entonces, entrando en este punto, o sea, en esta parte, ustedes van a ver, yo eso no lo imprimí, pero entrando acá van a ver que pueden anotarse en los grupos. Pueden empezar anotándose 2 o 3 y después se va agregando gente, porque eso es individual, lo hace cada uno.
Y una vez que ya estén formando ese grupo, pueden entrar a ver las actividades prácticas. O sea, la actividad práctica que se va a dar hoy se va a explicar, pero todo lo que son las consignas las van a tener acá en el LEP. Ustedes van a tener que formar grupo, entonces recién ahí entrarán a ver las consignas, ¿no? Fíjense que tienen una fecha, así que traten de organizarse para tenerlo, porque hasta que no tengamos todos los grupos no van a saber qué docentes les va a tocar. Entonces, lo más rápido posible tendremos que tener los grupos armados. En general conviene que sean grupos grandes, porque son varios los trabajos que hay que hacer. Lo que sí tengan en cuenta que al ser grupo de 10, a veces no se puede hacer, los 10 no pueden estar haciendo un trabajo, o sea, un trabajo práctico. Lo que generalmente se hace es, bueno, que un grupo hace un trabajo práctico, otro grupo hace otro, pero sí tienen que conocer todos los trabajos prácticos, porque se les suele hacer preguntas en los parciales sobre alguno de los trabajos prácticos que hicieron o que tenían que haber hecho y no los conocen. Entonces, si no los hacen, véanlo. O sea, lo bueno sería que si lo hacen 3 o 4, después lo pasen al resto para que lo controlen y recién lo entreguen. Recuerden que las notas que tengan en los prácticos son muy importantes, porque eso los puede llevar a una promoción total de la materia, pero tienen que tener 80%, entonces es importante que los revisen antes de presentarlo. Fíjense, eso entran en una parte del LEB, y ahí pueden, diríamos, colgar, diríamos, el trabajo práctico. Generalmente se hace en Word o en PDF, y fíjense que no vaya como borrador, póngalo ya como definitivo, porque si va como borrador no nos permite ponerle nota, y ya pierden una de las entregas. Entonces, que ya vaya como definitivo, para que así puedan tener las 2 entregas. Bueno, eso entonces con respecto a los grupos. Acá, si siguiéramos hacia abajo, van a tener toda la información de las clases. Van a tener, por un lado, lo que son las filminas y las grabaciones de las clases teóricas, y van a tener también bibliografía de algunos de los temas teóricos. Y por otro lado, van a tener las filminas y las grabaciones de las clases prácticas, y, bueno, los enunciados de todos los trabajos, todas las consignas, diríamos, de cada uno de los trabajos prácticos. O sea, eso más o menos es lo que van a tener en el LEB. Bueno, entonces ahora iríamos más o menos a explicarle en qué consisten las actividades prácticas. Bueno, acá dice grupos de 6, pero en realidad son grupos de 10. Entonces realizamos grupos de 10 alumnos, y lo que se hace es un trabajo integrador. O sea, lo que ustedes van a hacer es armar una empresa. Para eso van a tener que entrar a la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y ver el alcance del título. Entonces, conociendo el alcance del título, que además les sirve para saber qué es lo que van a poder hacer ustedes una vez que se reciban, ustedes van a tener que armar una empresa ficticia relacionada con alguna de las incumbencias que ustedes tienen. Tiene que ser no una empresa de servicio, tiene que ser una empresa que haga un producto determinado. Bueno, ya les voy a ir explicando después en el trabajo práctico, ¿no? Entonces, con esa empresa lo que nosotros vamos a hacer es que todos los trabajos prácticos se relacionen con esa empresa. Por ejemplo, van a hacer un contrato de obra, un contrato de servicio, y todo va a estar relacionado a esa empresa. Van a elegir un tipo de sociedad relacionado con esa empresa. Entonces, todo lo que ustedes vayan haciendo, todos los trabajos prácticos, van a estar relacionados a la empresa que ustedes realizaron. Traten de que sea una empresa de cierta envergadura para que sea más fácil asimilar esos prácticos, ¿no? Bueno, va a haber entregas y correcciones parciales, como les explicaba, y un informe final. Los trabajos prácticos que van a ver, por un lado, es la tarea preliminar, que es lo que le voy a explicar, que es la presentación de esa empresa o el armado de esa empresa. Vamos a hacer contratos de obras y de servicio. Ahí vamos a ver la importancia que tienen los contratos para los ingenieros, que aunque no sea un tema propio, diremos, de ingeniería, ustedes son quienes los van a firmar. O sea, ya sea como comitente, generalmente como contratista, ustedes van a realizar determinados trabajos. Ese contrato es posible que lo haga un contador, que lo haga a lo mejor un abogado, pero ustedes lo tienen que leer, porque se tienen que entender cuál es el trabajo que ustedes van a hacer. Y muchas veces hay parte de ese contrato que lo arman ustedes, que son los que conocen más sobre el trabajo, no así el abogado a lo mejor, que no conoce la parte técnica. Entonces ustedes lo que tienen que saber es
qué es lo que va en el contrato, qué es lo importante de colocar, que tiene que ser claro para que no queden dudas sobre lo que uno tiene que hacer, si no después surgen problemas con el comitente que dice, pero yo creía que incluía tal cosa. Entonces, tiene que ser claro el contrato de obra. Y también vamos a ver contratos de servicio. Otro tema que vamos a ver es pericias judiciales, porque ustedes pueden actuar como peritos en la justicia, entonces también se les va a explicar qué es lo que es una pericia, cómo se hace, bueno, y lo que necesitan para ser perito. Y en realidad de honorarios profesionales, en un momento se hacía un trabajo práctico, ya no se hace porque ahora en realidad los cálculos se hacen directamente en la página del colegio profesional, aunque muchas veces ustedes no trabajan tanto con el colegio profesional, pero si tienen que pasar alguna actividad por colegio, todo lo que es el cálculo de honorario lo hace la página. O sea, entras en la página, pones ciertos datos y ya te calcula directamente los honorarios a cobrar. Posibles honorarios a cobrar, que ustedes en realidad pueden modificar porque está desregulado, pero bueno, ese es un tema que van a ver después. O sea, más o menos estos serían los prácticos que ustedes van a ver en este cuatrimestre. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esa empresa? Es introducirlos a ustedes en todo lo que son los aspectos jurídicos y éticos dentro del ejercicio profesional que ustedes podrán llevar adelante una vez que estén recibidos, ¿no? Y bueno, eso para que lo tengan en cuenta en su futura actividad profesional, o incluso si están trabajando ya antes de recibidos, también es necesario conocer muchas cosas de la parte jurídica y de la parte ética. Acá, bueno, más o menos son los objetivos particulares, que decíamos lo mismo, el manejo de los aspectos contractuales, legales y formales en los contratos de obras y de servicio, que es muy importante, o sea, parece que uno por ahí no le da importancia, pero les puede modificar una obra totalmente, el cobro principalmente. También ver, bueno, lo que es la pericia judicial, como le decía recién, aspectos vinculados a las sociedades comerciales, a lo que es el derecho laboral. Acá van a ver sobre contratos de trabajo, también, bueno, las herramientas para el cálculo de que le decía de honorarios profesionales y todo lo que se relaciona con lo que es el colegio profesional y lo que es el tribunal de ética también dentro del colegio profesional. Bueno, en general esto se va a ir viendo en los distintos temas. ¿Hasta ahí me van entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? ¿No hay ninguna duda? Bien. ¿En qué va a consistir la tarea preliminar? Entonces dijimos, primer punto, tienen que investigar y describir el alcance del título, incluso tienen que poner en el trabajo práctico, incluir todo lo que es el alcance del título, ¿no? Todo eso es lo que ustedes bajen de la Escuela de Aeronáutica. Teniendo en cuenta eso, van a crear una empresa hipotética, acuérdense que no es productora de servicio, tiene que ser de bienes, puede ser de bienes y servicios, pero sí o sí tiene que ser productora de bienes. Van a tener que indicar las características de la empresa, en ese caso pueden buscar empresas similares, porque recuerden que el trabajo práctico tiene que estar completo, entonces cuanto más cosas ustedes agreguen este trabajo práctico, mayor es la nota, entonces tienen que indicar las características de la empresa y por qué ustedes seleccionaron ese tipo de empresa. La localización física, que eso vamos a ver ahora un pequeño trabajito que es muy simple de dónde ubicar esa empresa. O sea, la ciudad de Córdoba está dividida, porque vamos a trabajar en Ciudad de Córdoba, está dividida en zonas, entonces ustedes no pueden ubicar una empresa en cualquier lugar, o sea, supongamos una carpintería, le estoy dando cualquier ejemplo, no puede estar en un lugar residencial. En alguna forma, zonas en particulares se puede ubicar una carpintería, imagínense en una industria, tampoco puede estar en zonas residenciales. Hay zonas específicas que dependen también si tiene residuos peligrosos, estará ubicado en otra parte, si produce ruidos molestos. Entonces, lo que les voy a explicar yo es cómo van a ustedes ubicar en qué zona dentro del ejido municipal pueden ubicar esa empresa. La organización de la empresa, indicando la figura jurídica, ustedes creo que no sé si van a tener clases de sociedades, creo que se les va a dar asincrónicamente, eso fíjense, porque posiblemente se cuelgue en el LEP
lo que es toda una clase de sociedades comerciales donde ustedes van a tener que elegir qué sociedad van a querer para esta empresa. Generalmente se trata con SRL y sociedad anónima. Eso depende, entre algunas de las cosas, de la importancia de la envergadura de la empresa, pero ustedes tendrán que ver qué características tiene su empresa para ver a cuál sociedad la van a asimilar. Y también siempre explicando por qué eligieron ese tipo de sociedad. O sea, recuerden que cada cosa que ustedes van haciendo tienen que decir por qué eligen esa empresa, por qué la localizan ahí, por qué eligieron esa figura jurídica. Después van a tener que indicar los recursos humanos que va a haber, generalmente se hace a través de un organigrama. Y acá, si hay algún marco regulatorio, o sea, supóngase que ustedes producen algunos residuos peligrosos, entonces tienen que buscar si hay alguna ley, aunque sea nombrarla, no hace falta que la transcriban, alguna ley que tendrían que tener en cuenta para el tipo de empresa que ustedes van a formar. En algunos casos tienen marcos regulatorios y en otros no. Indicar los proveedores con nombre y apellido, diríamos. O sea, si ustedes, no sé, van a necesitar, bueno, no sé qué empresa van a formar, pero les digo cualquier cosa, o sea, van a necesitar hierro para algo, tendrán que decir quién los va a proveer, indicar el nombre de la empresa y indicar también los posibles clientes. Si pueden ser que ustedes van a proveer a otras empresas, indicar a qué otra empresa van a proveer. Pueden ser tanto empresas privadas como del Estado, ¿no? Puede ser a una municipalidad también. Bueno, todo eso es lo que ustedes van a ir trabajando en la tarea preliminar. O sea, la tarea preliminar, o sea, después que tengan el grupo, la pueden ya empezar a trabajar porque creo que el 19 de abril, el 19 de agosto ya tienen fecha para presentar, así que tienen que ir avanzando ya desde que tengan el grupo a trabajar, primero a indicar qué empresa van a elegir y a trabajar con eso. Bueno, acá más o menos es lo mismo que les estoy explicando, está mejor explicado, diríamos. A ver, lo más importante de acá. Bueno, lo que le dice es que la idea de que con esta actividad ustedes vinculen contratos de obra, contratos de servicio, pericia, o sea, todos los trabajos prácticos que van viendo estén vinculados con la empresa. Y lo que les dije, en primer lugar, investigar y describir el perfil del ingeniero, y presentar un informe describiendo la creación de esa hipotética empresa, indicar las características sobre la actividad a desarrollar, la organización, o sea, quiénes van a ser los integrantes, el tipo de sociedad, la localización, bueno, recursos humanos y todo lo que yo les venía explicando recién, ¿no? Todo esto es como una explicación más clara de lo que yo les venía diciendo. Bueno, este sería la primera parte. Voy a dejar de presentar porque voy a empezar a presentar el otro tema como separado para que les queden las dos grabaciones por separado. O sea, por esta que va a ser, diríamos, la clase de presentación y la explicación del primer práctico, y ahora vamos a ver lo que es la localización. Entonces, a esto también lo voy a dejar grabada. Y bien, ¿se está viendo ahí? Sí, profesor. Bueno, ¿quedó alguna duda, chicos, con respecto a lo que vinimos diciendo recién? Bueno, por ahora no, profe. ¿Cómo? ¿Está todo bien? Bueno, por ahora no. Yo avanzo y de última después al final vemos las dudas. Es muy cortito esto. Bueno, tengo que entrar un poquito en la parte teórica. Este tema se va a dar la semana que viene, no la otra. Les explico rápidamente porque tengo que usarlo para que ustedes entiendan de dónde surge. O sea, nosotros vamos a ver derechos reales en esta materia,
y el dominio es uno de los derechos reales. O sea, en particular vamos a ver una de las características, uno de los caracteres que es el absoluto. O sea, un derecho real otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer, tanto material y jurídicamente, de una cosa. Por ejemplo, ustedes compran un terreno. Entonces, compran el terreno, tienen la tradición, diríamos, van al terreno, les dicen, le indican este es el terreno, está amojonado, usted se hace una escritura ante escribano y se inscribe en el registro de la propiedad. Cuando ustedes tengan esas tres cosas, o sea, sepan cuál es el terreno, es como que se lo entregaron al terreno, hicieron la escritura y esa escritura está en el registro de la propiedad, ustedes tienen el dominio absoluto de ese terreno. Entonces ustedes van a poder usar, gozar y disponer materialmente. ¿Qué significa? Lo puedo cercar, le puedo hacer una tapia, puedo construir, puedo plantar árboles, o sea, eso sería usar, gozar y disponer materialmente. Y también lo puedo hacer jurídicamente, o sea, lo puedo vender, lo puedo hipotecar para pedir un crédito, pero yo sigo teniendo el dominio. ¿Estamos? Entonces, eso sería el dominio absoluto. Pero dentro de límites previstos por la ley. Estos límites son impuestos en razón del interés público. Por ejemplo, con el terreno, ustedes van a querer construir, entonces van a ir a un profesional, no sé, un ingeniero civil, un arquitecto, un constructor, entonces él les va a decir, bueno, pero en esta zona ustedes tienen que dejar un retiro de 3 metros, o sea, no pueden construir junto a la vereda, tienen que dejar un retiro, por ejemplo, de 3 metros, que es lo mínimo. No pueden hacer 3 viviendas. Supóngase que ustedes pensaban hacer 3 departamentos. No, porque el terreno no me da. Entonces, hay ciertos límites previstos por ley. Generalmente son ordenanzas. Las ordenanzas son, diríamos, las leyes municipales que tenemos. O sea, nosotros tenemos leyes nacionales, leyes provinciales y en lo municipal se les llama ordenanza. Entonces, hay ciertas ordenanzas que a mí no me van a permitir, en realidad, construir todo lo que yo quería o de la forma que yo quería. A eso se refiere que tienen ciertos límites previstos por ley. Nosotros ya vamos a ver en la empresa, no es este, es otro, pero es para explicárselo que acá es más fácil. Entonces, bueno, el aprovechamiento y uso del dominio sobre inmuebles debe ejercerse de conformidad con normas administrativas, que es lo que yo decía que eran las ordenanzas, que en este caso no generan indemnización de daños. O sea, a ustedes nadie le va a pagar porque tuvieron que dejar 3 metros de jardín. Distinto pasa con el dominio, con el carácter de perpetuo exclusivo, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, yo le había dicho que la ciudad de Córdoba está dividida en áreas. Primero, tenemos áreas urbanizables diferidas y particulares. Esto para ustedes no es tan importante, lo pasamos rápido. Y dentro de las urbanizables hay zonas, o sea, hay como una subdivisión en zonas. Tienen zonas residenciales, zonas de corredores, que generalmente ahí es el asentamiento de todo lo que son actividades comerciales y de servicio. Tienen zonas industriales mixtas, donde tienen algunas industrias, pero también hay asentamientos de planes de vivienda. Hay zonas industriales, donde no hay asentamiento de viviendas, son solamente industriales, y hay zonas que son industriales peligrosas. Entonces, según ustedes cuál sea la actividad que van a realizar, estarán en una de estas zonas. ¿Cómo se determina esa zona? Bueno, hay una ordenanza, la 8133 de uso de suelo, que tiene por objeto regular la localización de las actividades económicas que impliquen uso de suelo industrial o asimilable, que ya vamos a ver la diferencia. O sea, esto me regula cuando yo voy a localizar una actividad económica, ya sea una industria, un comercio, un supermercado, ¿tá? Regula eso en este caso, distinto de lo que le hablaba del terreno y la ordenanza, que esas son ordenanzas de otro tipo. Lo que se trata de hacer es optimizar la calidad de vida en la zona para que no haya problema con el resto de los pobladores. Bueno, vamos a esperar que termine el reloj. Bueno, para determinar en qué zona estoy, hay una tabla que se llama de actividades económicas por patrones. O sea, me divide a mí a las actividades económicas que se puedan desarrollar en patrones, en distintos tipos. Entonces, por ejemplo, yo acá les puse solamente la primera parte de la tabla, donde habla de los viveros. Entonces,
arriba me dice la zona 1A, la 1B, la 1C, y ahí va creciendo hasta, diríamos, las 5, que serían las de industriales peligrosas. Y en la parte de abajo me dice los metros cubiertos que yo puedo construir en esa zona. O sea, es la máxima superficie ocupada admitida por patrón. Entonces, si yo, por mi tipo de actividad, quiero ponerla en la zona 1A, ahí no tengo límites en cuanto a superficie edificable. Distinto si yo voy a la 1B, que puedo edificar hasta 400 metros cuadrados. Bueno, ya así en las distintas zonas. Entonces ustedes van a ver que van a tener que buscar en esta columna qué actividad van a hacer, y ahí les va a indicar acá en qué zona. A lo mejor algunas solamente van a poder construir en la zona esta, otras en todas. Entonces ahí van a ver cuál es la zona que van a seleccionar. Ya lo vamos a hacer entrando en la municipalidad, porque eso lo hace la municipalidad. Entonces habíamos hablado que había uso de suelo industrial, que es donde hay producción de bienes, ya sea con transformación física o química, o refinamiento de sustancias, obtención de materia prima. También si las actividades son montaje o ensamblaje de componentes o partes, o fraccionamiento, estaría todo dentro de uso de suelo industrial. Y asimilable le llama a todos los que producen algún conflicto, diríamos, funcional, como por ejemplo que producen gran volumen de materiales, o se trabaja con cosas de gran tamaño, o los procesos utilizados producen algún problema, diríamos, en la zona, que sería todo lo que son depósitos, fraccionamientos, reparaciones, o sea, si se hace renovación o reconstrucción de producto, o sea, a esto se les llama uso de suelo asimilables. O sea, estos patrones o esta tabla de patrones está en función ya sea de uso de suelo industrial o asimilables. Y también se habla de uso de suelo industrial nuevo, que es cuando yo voy a comenzar con una industria, que en ese caso tendré que ir a la municipalidad y ver si me aprueban la ubicación de esa industria. O sea, también presentaré planos y demás, pero una de las cosas que la municipalidad hace es ver si ese tipo de industria que yo quiero poner la puedo tener en determinada zona. Entonces, es importante en el caso de que uno vaya, no sé, ya sea a alquilar un lugar para poner una industria, supóngase que ya está, digamos, la infraestructura está lista y ustedes quieren alquilar para poner esa infraestructura, primero tienen que saber si en esa zona pueden poner esa industria. Después recién se verá si la localizan ahí. Y si tuvieran que comprar un terreno, también, antes de comprar, tienen que saber si en esa zona van a poder ubicar una fábrica. O sea, en el caso de ustedes, el trabajo práctico es una especie hipotética, o sea que no tenemos este problema, pero sí se les puede presentar en la realidad, ¿no? Y después también clasifica esta tabla de patrones, se realizó teniendo en cuenta el impacto ambiental que producen estas actividades. Hay algunas que son inocuas, cuando son compatibles con el resto de las actividades humanas, tolerables cuando los efectos son fácilmente corregibles, molestas cuando los efectos contaminantes se pueden corregir pero a muy alto costo, nocivas cuando los efectos tóxicos o perniciosos son muy importantes sobre el entorno, o peligrosas, inflamables o explosivas cuando producen situaciones de riesgo o inseguridad en el entorno. También tiene mucho que ver con los residuos que produzcan estas empresas. Entonces, en función de esto se construyeron esas tablas. Yo, por ejemplo, acá le indico en el patrón 1A, que es el mejor, no sé si mejor, diríamos, es el menos problemático. Ahí solamente puede haber actividades de pequeña escala, como panaderías, tejidos de punta, orfebrerías, joyería, que se pueden localizar sin producir, diríamos, condiciones ambientales peligrosas, diríamos, para la parte residencial, para el medio ambiente de la zona residencial. Distintos son en un patrón 4, que en realidad el peor es el 5, ¿no? Donde acá son actividades que producen molestias importantes al medio y debe ser controlada mediante disposiciones urbanísticas o tecnológicas. Entonces, eso lo limita a localizaciones de usos residenciales, ¿no? Bueno, para estar ligado estrechamente a la infraestructura urbana y regional, requieren localización en áreas de fácil accesibilidad. Esto también es importante, o sea, no solo dónde la puedo ubicar, sino
cómo puedo acceder. O sea, supónganse que ustedes tienen una empresa donde tienen mucho material o mucha materia prima. Necesitan que entren camiones a traerles esa materia prima. Entonces, van a tener que ubicarla en una zona que tenga fácil acceso a arterias principales. Entonces, eso también se tiene en cuenta en el caso de este patrón, de que estas zonas estén ubicadas, estas zonas, diríamos, 4, estén ubicadas en lugares donde tengan fácil acceso a, no sé, a la circunvalación o no sé, o autovías, donde puedan entrar o salir principalmente camiones. Bueno, acá esto lo leen ustedes porque esto ya explica qué es lo que se tiene que presentar en la municipalidad para que se les apruebe esa avisación previa que se hace para que se apruebe, diríamos, y ustedes puedan poner ahí una industria. Esto también es informativo, no lo van a tener que hacer con la industria hipotética que ustedes, la empresa hipotética que van a armar. Y bueno, esta es la tabla, parte de la tabla. De todos modos, ustedes van a tener que bajarla de la municipalidad a la tabla entera. Estos son los primeros puntos. Bueno, entonces ahora les voy a explicar cómo van a hacer para saber en qué zona ustedes van a ubicar la empresa. Entonces, lo primero que van a hacer es van a entrar a la Municipalidad de Córdoba, a la página de la Municipalidad de Córdoba. Pueden entrar como Municipalidad de Córdoba o como córdoba.gov.ar. Y ahí entran en obras privadas y en normativa. Una vez que entran ahí, se les va a abrir una página donde está datos abiertos, urbanismo y territorio, y van a entrar en planeamiento urbano. Se los he ido siempre marcando más oscuro para que no tengan problemas. Una vez que están en planeamiento urbano, esta página en realidad sigue hacia abajo, que sería lo que continúa acá. Van a ir a uso de suelo y acá van a abrir mapas de uso de suelo. Les va a aparecer algo de este tipo. Esto todos los años lo cambian esto. Antes venían las calles, todas con los nombres, entonces era más fácil ubicarlas. Esta es la circunvalación, es la zona noroeste sería, o sea, este es el camino que va al aeropuerto, la avenida La Voz del Interior, que después sigue con la E53 que va a Río Ceballos. Esto debe ser el aeropuerto seguramente. Entonces, lo primero que van a hacer, en realidad, van a ir a esta página. O sea, si yo voy a este punto, hago clic acá, a mí me aparecen todas las características de esta zona. Entonces, lo que a mí me va a interesar acá primero es esto, consultar planilla de actividad económica. Entonces, lo primero que van a hacer es ir a hacer clic acá y bajar la planilla. Una vez que ustedes tengan la planilla, van a poder ver, según la zona, ahí le va a indicar en qué zona se pueden ubicar, cuál es el color. Entonces, fíjense que acá, creo que es una de estas, o sea, tienen que trabajar con esta, creo que es esta. Le va a indicar cuál color. Supóngase que, no sé, estoy en la zona, acá son todas, acá la 4B. La 4B sería esta, entonces estaría acá. Yo tendría que hacer clic en esta, pasa que no me va a dar porque no estoy, pero si ustedes hacen clic en esa, les daría todos los datos de esa zona. Acá como está hecho acá, les da los datos de la zona 1B. Entonces ahí van a tener toda la descripción del patrón. ¿Para qué les va a servir esto? Para que cuando ustedes en la tarea preliminar localicen la empresa, indiquen por qué lo ubicaron en ese lugar y cómo hicieron para saber que ahí iba. Entonces ahí tendrán que hablar de la ley 8133, de la municipalidad que tiene los mapas, o sea, indicar cómo hicieron para llegar a la localización. Una vez que ustedes tienen la localización, bueno, tendrán que entrar al Google Maps, algo de eso, y ver, bueno, esta está sobre circunvalación, pero podrían ver ahí bien la dirección. Uy, bueno, ¿se entendió hasta acá? Sí, profe, por ahora sí. ¿Se entendió? Bien. Todo esto queda después en el LEB, así que ustedes van a tener la explicación, las filminas y la explicación. Es muy simple, no creo que tengan problema. Me voy a fijar si hay alguna pregunta. Por ahí, sí, bueno, por ahí me preguntaba los grupos, sí. No, dice,
hay una pregunta que me dice que decían grupos de 6 en la Filmina, pero bueno, yo les dije grupo de 10. Lo que pasa es que generalmente los otros años han sido menos alumnos, o sea, siempre hemos tenido muy pocos alumnos, incluso 10, no más de 10, entonces hacíamos grupos más chicos, ahora son muchos alumnos, entonces por eso es que hemos puesto el cupo de 10. No sé si tienen alguna otra pregunta. Estoy tratando de ver, bueno, todo lo que es la metodología y todo lo que es las formas de regularizar, el reglamento, está todo en el LEB, así que ustedes entren y véanlo ahí. Está claro, yo no creo que tengan problema, de todos modos eso, cuando se va avanzando, bueno, generalmente lo vamos repitiendo, así que se entiende bien. El otro tema, bueno, si no están en guaraní, no pueden hacer la materia, yo supongo que están todos en guaraní porque se han conectado. Ahí, no sé, Juan Manuel, no sé qué quieres preguntar. Tengo una consulta con respecto a los TP. Si bien el 19 es la fecha límite de entrega, si lo entregamos Sí. antes, ¿tenemos para corregirlo? ¿Cómo nos manejamos con el tema ese? Mira, en general se entregan, o sea, lo puedes entregar antes, pero se corrigen todos juntos los trabajos prácticos. Entonces, generalmente se empiezan a corregir al día siguiente. Bueno, depende del jefe de trabajos prácticos que te lo corrija, o no sé si va a estar el ingeniero Cornejo, que es adjunto, no sé quién se va a hacer cargo de los prácticos, porque tenemos que ver la cantidad y distribuirlos. Entonces, no es que se te lo corrijan antes, generalmente se corrigen todos juntos. Por ahí te conviene esperar más por si necesitas sacarte dudas. En una clase, a veces en una clase teórica o hay una clase práctica entre medio y podés preguntar. Yo creo que el 19 yo tengo que dar clase. Entonces por ahí se te quedó alguna duda y el límite es el 19 a las 12 de la noche, entonces bueno, podés preguntar. Pero ahí te conviene estirarla y entregarlo más sobre la fecha. Perfecto, gracias. Sí. Profe, disculpe, no sé si vio que somos 34, o sea que serían 3 grupos de 10 y uno de 4, o no sé si podemos distribuir, porque no sé si le molesta que seamos 11, por ejemplo. 11, sí, yo lo que veo que hay 42 personas acá me Perdón, figuran sí, a mí. 42, sí, tiene razón Ah, usted. No sé si le no, molestaría que fueran 11, por ejemplo, límite. son muchos 11, de no ser que Ah, sobre uno, diríamos, y bueno, podamos armarlo de 11. Traten de que sean grupos de 10 o de 9, de 8. ok. Bueno, ¿Está? bueno, como De usted todos diga, modos, profe. fíjate, si querés hasta último momento, y bueno, si vemos que están todos completos y se hacen dos grupos de 11, si son, no, 40, deben ser 41, porque me debe tomar a mí. No sé todavía la cantidad que son. No, la verdad que no he visto, pero por ahí suponete que si son 41, bueno, un grupo va a ser de 11. Bueno, Entonces, entonces, como usted diga. o sea, de todos modos ustedes pueden ya armar el grupo, ir armándolo y ir cargando después los otros integrantes. Sí, ¿Está sí, yo era porque ya lo habíamos armado y como Ah, no daba para hacer grupos de 10 todos, era para preguntarle si había alguna excepción de un grupo de 11. si son 41, no tengo problemas, hagan uno de 11. Ok, gracias, profe. Bien. Lo único que no hagan ustedes solo, pues no van a ser varios que quieren de 11. Bueno, a ver acá, me dice, entonces debemos defender cada trabajo práctico de manera oral. No, en realidad los trabajos prácticos se corrigen a través del LEV, los corrige el docente y después si hay que hacer alguna corrección, se les pone ahí en el LEV qué corrección tienen que hacer. Por ahí, si surgen dudas, se le puede decir, bueno, necesitamos que el grupo se conecte en el horario de consulta y ahí puede ser que se les haga una pregunta, pero en general no es que no se rinden de forma oral. Por lo que me preguntaba ahí si se defendían de forma oral. Se hace toda la corrección a través del LEB. Lo que sí pueden hacer es ir a consulta con el docente a cargo, o en este trabajo práctico, si tienen alguna duda, vean ahí, Ana María Palazón es mi nombre, ahí está mi horario de consulta los martes a las 19 horas y está el Meet. Si tienen alguna duda con este trabajo en particular, me lo pueden preguntar a mí, y si ya tienen determinado quién es el docente, pueden ir con el docente. Siempre les conviene con quien lo vaya a corregir, pero no hay problema si hay dudas de que me consulten.
Lo otro, el tema de los grupos, no se pueden cambiar de grupo, o sea que una vez que ya están el grupo formado, de no ser antes de presentar el primer trabajo práctico, que quieran que haya cambios, sí, si no, no, porque por ahí surgen problemas con los grupos, porque bueno, por ahí dicen este trabaja, el otro no, bueno, los problemas que hay en los grupos siempre, ya después no podemos desarmar los grupos, así que fíjense bien porque no se pueden cambiar. En general, yo como les explicaba, por ahí no pueden trabajar 10 o 11 en un solo grupo, un trabajo, hacerlo tanta gente, entonces lo hacen 3 o 4, pásenselo entre ustedes para que el otro lo vea, a ver si se entiende, si quiere agregar algo, si quiere corregir. Acuérdense que tienen que tener 80% o más, para un promedio de 80% más para la promoción total, entonces le conviene hacer buenos trabajos prácticos para que por lo menos, bueno, ya tienen eso y después la otra nota, que es aparte, no es que se promedien los trabajos, la nota de trabajos prácticos con nota de parciales, son notas independientes. Por un lado los trabajos prácticos y por otro la nota de los parciales. Entonces, si ya tienen los trabajos prácticos, bueno, después les toca ver de sacar buena nota en los parciales para poder regularizar toda promocionar la materia. No sé, estoy tratando de ver qué otra cosa más. Si van a coloquio, ya les dije, es una fecha posterior a los parciales. Se fija una fecha donde se rinde el coloquio, que no sé, suelen ser virtuales, no sé qué va a pasar este año. Tenemos mucho problema con las aulas, que no conseguimos aulas, entonces hemos decidido en general ser virtuales, sí los parciales son presenciales, ¿no? Los parciales y los exámenes son presenciales. Pero por ahí el coloquio a veces se hace virtual, se le toma de a 2 o de a 3, y bueno, se le pone una nota que depende tanto del desarrollo, diríamos, que ha sido durante el año, de las notas del año, más lo del parcial, y ahí se le pone una nota final. Más lo del coloquio se le pone una nota final. No sé qué otra duda pueden tener. Bueno, lo que sí, fíjense entonces bien cuando tengan el cronograma en qué aula tienen que ir para que no vayan a perder ninguna clase. Y recuerden también la asistencia, ¿no? Que se le puede hacer, a veces tanto en un práctico como en un teórico, se le hacen un par de preguntas y con eso tenemos la asistencia. Bueno. Bueno, no sé si no tienen más dudas, dejamos acá. Cualquier cosa, en el Meet debe estar mi mail y mi horario de consulta, así que cualquier cosa me preguntan a mí. Todos los docentes tienen horario de consulta, tanto los de teórico como los de práctico, así que si ustedes van a los horarios de consulta, ahí también pueden evacuar todas las dudas que tengan. Y bueno, es larga la materia, así que no se dejen estar, vayan leyéndola, porque se hace mucho para los parciales. Así que es importante que vayan viéndola y que sepan, porque a veces en los parciales se les pregunta sobre los trabajos prácticos, o sea, no cómo se hizo, pero algo que está dentro del práctico en sí y no lo saben. Entonces, tengan cuidado con el tema de los prácticos también, que son importantes. Bueno, entonces si no tenemos más, yo creo que me parece que la clase que viene, no la otra, ya tengo que dar un teórico, así que ahí nos estaríamos viendo. Así que si está listo, ya termina la clase entonces. Ya está.